También hablamos con Fernando Correa, quien es el gerente de Relaciones Institucionales de Qatar Nasdaq, y habla precisamente sobre el balance que hace la empresa del año 2015, las perspectivas para este año 2016, y también hace referencia a la disposición argentina de dejar sin efecto la disposición 1108, entre muchos temas de los cuales hablamos con Fernando Correa. Es una presentación de Julio César Lestido para Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. Culminamos un año 2015 con un 9% de crecimiento en el movimiento de contenedores en la terminal. Si bien puede ser en números absolutos un buen número, en realidad estamos muy por debajo de lo que éramos años anteriores, antes de la restricción argentina. Movimos 249.000 contenedores este año, cuando llegamos a mover casi 300.000. Y bueno, la prueba está que los últimos 2 años sin la carga argentina, Terminal Cuenca del Plata no logró cubrir los volúmenes mínimos que su contrato de concesión le pide. Entonces, bueno, si en términos relativos, o sea, decir que hicimos un 9% siempre es una buena noticia. Bueno, terminamos un año 2015 tratando de capear el temporal. Evidentemente la medida argentina que se levantó a partir de la reunión de los presidentes de Uruguay y Argentina en 7 de enero va a hacer que vengan más flujo de carga. La carga de transbordo va a implicar más movimiento de buques y de barcazas, pero también hay una realidad que el sistema naviero está llevando a más economía de escalas, a barcos más grandes, a concentrar más la carga, y hay una tendencia de disminuir la cantidad de buques que hacen los trayectos en esta zona. Pero en términos del año que viene, sí, esperamos atender más barcos. Es importante saber que de Terminal Cuenca del Plata son 58 hectáreas de gestión. De esas, cuando TCP inició solamente con 8 hectáreas operativas, hoy estamos en 34, y tenemos 24 hectáreas más para completar el área de concesión. Pero con estas 34 hectáreas que tenemos y 688 metros de muelle, estamos con una capacidad del entorno del 30-40%. O sea, tenemos 60% de capacidad ociosa para trabajar. Tenemos con las condiciones de infraestructura y de equipamiento, tanto en equipos de grúa, equipos móviles, grúas, profundidad, y tomas reefers y personal capacitado para absorber lo que nos falta de la carga argentina y el crecimiento futuro. Terminal Cuenca del Plata lleva más de $200 millones invertidos, de 15 años que lleva de gestión, y eso ha sido el producto del trabajo y de la planificación. Ahora ya en la mitad del año de la etapa de concesión es cuando estamos pensando en nuestra planificación de corto, mediano y largo plazo, y las de mediano y largo plazo implica cuáles son los desafíos que se nos vienen, cómo pensamos y diseñamos la terminal o los flujos de terminal, o qué acciones nosotros debemos tener para seguir siendo actores relevantes en el transbordo regional, y qué utilidad y cuáles son las inversiones que necesitamos para hacer para completar estas 20 hectáreas que nos faltan. En eso estamos. Para nosotros es fundamental en esta planificación estratégica de nuestra toma de decisiones conocer la planificación estratégica del puerto en su conjunto y aún así del Sistema Nacional de Puertos. Para nosotros es sustancial que para tomar las decisiones de continuar haciendo más inversiones en el puerto de Montevideo deben corregirse determinados subsidios que a nuestro entender se aplican en las áreas públicas del puerto de Montevideo que benefician a nuestra competencia, y obras del Estado que después no recupera su inversión en desmedro de lo que hace la carga de exportación e importación, que deben corregirse, y eso permitiría que TCP pudiera desarrollar sus planes. Si se tomara una decisión en contraria, evidentemente sería la proyección de TCP totalmente distinta, y bueno, el grupo Catunasi seguramente buscaría otro tipo de opciones de inversión. Por ejemplo, bueno, en lo que tiene que ver en el Uruguay, diríamos a trabajar más a las áreas públicas, focalizándonos en las áreas públicas, porque entendemos que si hay un subsidio que los operadores utilizan en las áreas públicas, nosotros queremos también jugar y ser parte de ese beneficio. Me consta que han habido intentos de hacer planes estratégicos, planes maestros, que no han podido seguir adelante, pero es indispensable para la correcta toma de decisiones, sobre todo cuando están involucrados cientos de millones de dólares en esas decisiones,
que las decisiones sean correctas y con la mejor información y con la mejor planificación, para que los privados podamos aportar lo que tengamos que aportar y para que el Estado tenga el beneficio que busca, tanto en el crecimiento de la economía, en darle productividad a la región y tener mejor mano de obra. Y vamos a una segunda parte de la entrevista con Fernando Correa, quien habla precisamente de las competencias que hay con los operadores en el puerto de Montevideo y también habla sobre tarifas en esta parte. Terminal Cuenca del Plata, que es un concesionario, opera contenedores, pero tiene una categoría de concesionario, y en las áreas públicas del puerto de Montevideo hay más operadores. Si hablamos en materia de contenedores, tenemos un principal operador, que es la competencia del TCP, pero es un operador. Entonces el puerto de Montevideo no son dos operadores, ni es solamente una carga, son varias cargas, varios distintos tipos de carga que conviven con varios operadores, y todos esos operadores utilizan la misma infraestructura. Y para todos esos operadores que utilizan infraestructura portuaria pública, deben tener las mismas condiciones y las mismas reglas de juego, y no que hayan beneficios o no de acuerdo al tipo de carga que maneja o al tipo de influencia, sino que cada operador sabe cuáles son las reglas de juego y la ley de puerto marca de qué manera se deben utilizar la infraestructura pública. Cuando me dicen caro, siempre está implícito que hay una referencia a qué. ¿Caro con respecto a qué? Si, nunca podemos, para darle la definición de una tarifa cara, tiene que ser respecto a qué. Si se compara con una tarifa subsidiada como la que hay en las áreas públicas, de una relación de 10-1, obviamente que TCP es caro, es 10 veces más caro. Pero en el contexto donde TCP compite, que es en el contexto regional de los puertos de la costa este, donde hay negociaciones intensas, fuertes, con las líneas marítimas en las casas matrices, no creo que TCP tenga el poder negociador de volcar o obligar a una línea marítima a venir a Montevideo en desmedro de otros puertos importantes en la costa este que le pueden dar igual productividad y servicio. Creo que el concepto del precio, si es caro o no, va atado a las condiciones con las que se maneja la operativa, las condiciones de operatividad, productividad, eficiencia, personal capacitado, y después todo lo demás se compara relativamente. A veces se prefiere pagar un poco más caro y tener determinadas seguridades, a veces no, pero el concepto de caro siempre va a estar asociado con respecto a qué. Yo creo que Montevideo tiene mucho potencial. Tiene potencial porque, a pesar de cuando la medida argentina salió, representaba el 70% de la actividad de nuestra terminal, cualquiera podía haber pensado que eso hubiese sido el golpe de gracia de cualquier compañía, y sin embargo, bueno, por varias razones logramos atravesar esta temporada, subsistir, y no solamente Terminal Cuenca del Plata, todo el puerto de Montevideo, toda la comunidad portuaria logró captar nuevas cargas, vinieron cargas paraguayas que no lograron compensar la pérdida, pero demostró que el puerto de Montevideo tiene potencial. De vuelta, y a riesgo de ser reiterativo, creo que el puerto de Montevideo y la comunidad portuaria debemos planificar mucho más, pensar hacia dónde queremos ir, cuáles son las obras de infraestructura que necesitamos para cumplir el objetivo que nos imaginamos en esta planificación. Los presidentes de Argentina y Uruguay hablaron de una planificación de política portuaria binacional. Esas son las cosas más importantes, entender cuál es el tipo de producción que tiene nuestra región, cuáles son las características de nuestras empresas importadoras, exportadoras, cuál es la mejor forma de que esas cargas salgan de manera más eficiente y cuáles son los aportes que tenemos que hacer cada uno de los que intervenimos en la cadena logística, dónde focalizar qué inversión, en qué sector y en qué área, y en función de esa planificación todos los actores relevantes sabemos nuestro juego, nuestro rol, qué rol ubicamos y dónde podemos focalizar y hacer más productivas las inversiones. Duplicando esfuerzo, lo único que hacemos es encarecer la logística. Y así, amigas y amigos, llegamos al final. Gracias por estar allí del otro lado de la pantalla acompañándonos en esta ruta de la información para el transporte de carga profesional. Les deseamos que pasen muy bien y será hasta cuando ustedes lo decidan. Hasta entonces. Transporte y logística
fue una presentación exclusiva de Móvil, líder mundial en lubricantes, y Julio César Lestido, con Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar.